¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque como ya saben, desde hace un par de días han llegado nuevos mutantes a la sala reto. Tenemos por 40 fichas a la legendaria Gwen, por 100 fichas al exclusivo Mapache Week y como recompensa exclusiva total, podríamos decir, por 180 fichas reto, tenemos al nuevo mutante exclusivo Tezciclopa. No, he olvidado el nombre, perdón. Tezcatlipoca. Uf, vaya nombrecito, pero vamos a llamarlo Pocra. Sí, lo voy a llamar Pocra porque es bastante parecido. Nuevos mutantes, chicos, en el cual hoy analizaremos y haremos su recomendación tanto para canjear o su recomendación de orbes. Y veremos si son importantes tanto para luchar o para bingo, como ese esperado análisis a ese nuevo mutante mítico consomorfo. Así que de resto, bueno, amigos, comencemos desde ya. Primero que todo, vamos por precios. Primero tenemos a la Gwen por 40 fichas reto, mutante zoomorfo con mítico, creo que de la investigación número 6, ¿no? 5, de la 4, no, ¿dónde está la Gwen? De la 7, en la 8, ¿dónde está la Gwen? No la veo. Ahí está, perdón, de la 9, madre mía, yo colocándola en las primeras investigaciones, qué locura. Ahí como ven, pues el bingo apenas una línea de 200 ahorro de experiencia y su otra línea 3 estrellas de platino, así que por bingo tampoco es resaltante. Y bueno, chicos, la Gwen, una mutante que ha venido bastantes veces este año, así que muchos de ustedes la deben de conocer. Mutante legendario, zoomorfo con mítico, que tiene la habilidad de fortalecimiento. Estadísticas, tiene una velocidad de 67, perdón, una velocidad que fue mejorada a inicios del año. Una vida total de 3694 puntos, el daño de sus ataques es de 706 puntos. Habilidad de fortalecimiento, que es desde base, es de un 20%, y la mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de fortalecimiento mejora en un 32%. Así que, chicos, Gwen, una mutante que estadísticamente no está mal, pero para el meta actual es imposible de usar. Está aceptable, así que si eres menor al Evo 35, menor al Evo 40, te puede venir muy pero que muy bien si no tienes ningún zoomorfo, ya que tiene buen daño, una vida aceptable y una velocidad bastante pero que bastante estable. Solo que obviamente no es mejor que una madre de dragones, no es mejor que un Anomaly, no es mejor que una Llama Sensei, pero por ahí se posiciona. Así que si quieren una recomendación de orbes, ya que pues puede ser el mejor cambio en la sala reto, pues tienen la de velocidad, ataque y fortalecimiento. Es la mejor combinación para ella, más que todo haga un daño bastante abundante, porque ya la vida es aceptable y su velocidad es bastante buena, así que aumentarla estaría genial. Ya una segunda combinación, si cualquier cosa la Gwen no te aguanta mucho, pues sería la de velocidad, ataque y vida. Sería la mejor segunda opción para ella, así que eso es lo que podemos hablar así por encima de la Gwen. Así de simple. Ok, chicos, tercer mutante bastante importante, el de 100 fichas. Aquí, como están viendo, el Mapache Week, este mutante exclusivo galáctico consomorfo que tiene la habilidad de fortalecimiento. Si nos devolvemos, aquí vemos que en su bingo, en su investigación número 3, tiene una línea que te ofrece 1600 de oro y su otra línea 15 fichas de pot. Así que por bingo está bueno. Pero un pequeño detalle es que, para los que no saben, si completas el bingo de legendarios, este bingo que estás viendo, te dan un mapa switch. Solamente para la duda, si aquellos que ya estén cerca de completarlo o algo así. Pero si están bastante lejos, pues les recuerdo que hay una línea de 1600 de oro con el mapa Witch, lo cual estaría genial cambiarlo. Así que ok, vamos con el mapache, chicos. Estadísticas. Tiene una velocidad de 12.5 puntos, una velocidad bastante alta, o sea, de los mutantes más rápidos del videojuego, después de las Ceres y el Carlinger. Una vida total de 1685 puntos, una vida bastante mala.
Pero bueno, es por su velocidad y el daño de sus ataques es de apenas 252 puntos. Daño muy pero que muy bajo. Y ok, habilidad de fortalecimiento que desde un inicio es de un 20%. Pero el mutante al alcanzar el nivel 25 su habilidad de fortalecimiento aumenta en un 40%. Así que chicos, Mappa Witch, obviamente un mutante que no sirve desde hace bastante pero bastante tiempo. Pero si de casualidad vas iniciando en el videojuego o eres Evo entre 30 y 40 y no tienes ningún mutante que le gane en velocidad tipo a una pesadilla viviente o a otros 11.11 fuertes en el videojuego y necesitas un mutante veloz para la etiqueta, ok, el Mappa Witch te va a servir por el tema de la velocidad, ya que es uno de los mutantes más rápidos del videojuego y ya por ello te va a servir. ¿Que te puede carrear la partida? Depende, no lo hace, pero depende, obviamente, donde se pueda aprovechar esa velocidad y sacar una cantidad enorme de turnos, pero de resto sale un poco más rentable usar Star Trooper entre otra ocasión, pero la Star Trooper no gana mayormente ese rol de velocidad como lo ganaría el Mappa Witch si no posees ningún veloz. Así que sería una buena opción al PvP, como he dicho. Si no tienes nada. Recomendación de orbe si lo van a usar, pues sería la obvia, la de velocidad, ataque y fortalecimiento. Esta se aprovecha mucho más, velocidad porque siempre quieres ganar en velocidad. El orbe de ataque pues para aumentar el daño es algo más que obvio. Y en esta ocasión un orbe de fortalecimiento, ya que en realidad que tenga ya un 40% de daño de forta base mejorado, ya aumentarlo sería un muy buen puntazo. En vez de colocarlo full daño, uno de forta estaría genial, a no ser que de verdad quieras hacer daño total en el primer turno y ok, full daño, pero la mejor es esa, velocidad, ataque y fortalecimiento. Así que piénsenlo más que todo eso si son unos jugadores y no tienen ningún veloz, o más que todo si quieren por esa línea de bingo. Ahora chicos, vamos con el nuevo mutante exclusivo que ya muchos quieren que hable de él y saber si es rentable de canjear. Y ojo, obviamente como es nuevo mutante no tiene bingo aún todavía. Chicos, nuevo mutante exclusivo llamado Tezcatlipoca. Mutante, como he dicho, exclusivo, mítico con Zoomorpho, que tiene la habilidad de herida y su ataque mítico es un ataque múltiple. Estadísticas, bueno, primero que todo, hablaré en sus estadísticas originales, porque yo lo he canjeado ahí como ven y me ha salido la versión de daño. Así que si vemos rapidito, la versión original tiene 2099 puntos de vida, 773 puntos de múltiple y 1531 puntos de daño individual. Pero como me ha salido la versión de... de daño no, me ha salido la versión de vida, perdón. Sí que la versión de daño. Manu, estás loquito. No, sí. Como me ha salido una versión, la de más vida, pues pega mucho menos. Pero las estadísticas que voy a estar hablando es como si fuera la versión original. Así que ok chicos. Tezcatlipoca, mutante mítico Zoomorpho, herida, mítico múltiple, tiene una velocidad de 4.44 puntos, nada mal, una vida total de apenas 2099 puntos. Dios mío chicos, ya con esa estadística hemos agarrado al mutante por las nalguis y sí chicos, una vida totalmente patética, casi una vida... O sea, acabamos de ver el Mappa Witch, que ya tiene una vida mala, pero es porque es un mutante 12.5. Y este, no hay mucha diferencia, hay 400 puntos de diferencia y este es 4.44. Vaya locura. El ataque mítico obviamente pega esos 773 puntos de daño y el daño individual esos 1531 puntos. Pero ojito, obviamente vamos a decirle el daño real de este mutante, porque obviamente tiene tanto un plus positivo como un plus negativo en uno de sus ataques. El primer daño real, chicos, es el ataque múltiple. El amigo no tiene un daño múltiple de 773 puntos, sino que tiene un daño real de 840 puntos aproximadamente. Ya ese múltiple, ok, ya no pinta tan mal, sino que ahora pinta a decente. Pero bueno, y el ataque Zoomorpho, el individual, pues ya sí,
ahí es donde tiene el problema. No tiene esos 1531 puntos, sino que el daño real del ataque múltiple es de 1451 puntos aproximadamente. Bastantes puntos menos, obviamente no una barbaridad, pero se pueden notar esos, ¿cuánto podríamos decir? Esos 100 puntos menos de daño, lo cual se va a notar bastante, pero desde un inicio igual no se va a notar. Ok, habilidad de herida, desde un inicio 40% de herida, y el mutante al alcanzar el nivel 25, 60% de herida. Wow, un porcentaje bastante grande, chicos. Pero desde un inicio, chicos, el mutante Tezcatlipoca desde un inicio es un mutante malísimo. O sea, no hay necesidad de ser un experto en el videojuego para saber que con esa velocidad, esa vida, y que tenga herida, y que tenga tan poco daño, que no es tan poco, pero es poco, ya lo hace un mutante que sinceramente no sirve para nada, ni para cuenta nueva, ni nada por el estilo. Así que, chicos, nada recomendable este mutante. Obviamente mi opinión es en el tema técnico y de batalla. Si ya ustedes los quieren por skin, por exclusividad, ok, ya ahí es su decisión, porque obviamente por skin el mutante no está mal. O sea, tiene buenas animaciones, que ya ahorita veremos sus animaciones de ataque y todo eso. Pero de resto el mutante es malísimo, o sea, de los peores mutantes del videojuego, sin lugar a dudas, podía entrar en esa categoría. Y no les miento, no les miento. Daño aceptable, eso sí, un porcentaje de herida bastante bueno, pero la habilidad de herida es la peor del videojuego. Y la vida muy baja, que eso es lo peor en él. Así que, chicos, si quieren armarlo, pues la mejor combinación para él es la de velocidad full vida, porque sencillamente hay que darle el máximo posible de vida para que aguante. Y el orbe de velocidad, porque ya que tiene buen porcentaje de herida, mientras más ataque rápido, que la herida puede ser un poco efectiva. Así que, perdón por la congestión, es lo que puedo decir del Tezcatlipoca, que es un mutante bastante, pero que bastante malo. Así que vamos a ver rapidito lo que es el tema de esos ataques, porque yo sé que ustedes quieren verlo rapidito. Así que, pues, simplemente por demostración metemos este mutante. De hecho, metemos al otro mutante que es el peor exclusivo del videojuego. El machetado, el exoceleste. Así que, ok, el Nimrod no lo deja ver. Ok. Ataque múltiple, obviamente 3 de combate para ver el ataque múltiple, para que lo vean. Que no está nada mal, obviamente no está bonito, pero tampoco está nada mal. Obviamente lanza por ese espejito esa aura oscura que lo rodea. Así que eso es lo que sería ese ataque. Y ok, ahora vamos a ver el ataque zoomorfo. Vamos a ver el ataque zoomorfo simplemente para que vean las animaciones y decidan si quieren canjearse al mutante o no. Súper importantísimo. Súper importantísimo. Pero, chicos, malísimo. El de los peores mutantes del videojuego, sin lugar a dudas. Y vamos a ver el ataque zoomorfo, que nos sale crítico. Oh, me gusta este porque es como que el ataque le saca el corazón y hace el pa. Obviamente eso no se ve, es falso, pero la animación es así. La animación es así. Así que, bueno, chicos, es todo lo que les puedo decir de la sala reto. De verdad, si eres un jugador que va iniciando en el videojuego, o eres Evo, o eres menor al Evo 30 o 35, la Gwen es la mejor opción estadísticamente si necesitas un zoomorfo. Y como he dado el ejemplo, si no tienes ningún mutante que supere a los 11.11 y te está costando mucho en el PvP, pero tienes otro mutante que te pueden servir intermediarios y eso, pues el Mapache Wit puede ser buena opción para el tema de las etiquetas y otras cosas. Pero el mutante exclusivo es tan malo que no provoca canjearlo. Pero cualquier cosa, chicos, ya saben que hemos canjeado al mutante, así que dentro de poco tendremos videos jugando con él en el PvP para ver su máximo poder al máximo nivel. Así que, bueno, los invito desde ya a dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita para no perderse ese video. Y de verdad, espero les haya gustado el video y principalmente que les sirva para saber qué cambios realizar. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.